Bueno, muy buen día para todos. De parte de Sigma Nertel y Panduit, queremos darle una cordial bienvenida a este espacio el día de hoy. Mi nombre es Alejandro Patiño Restrepo, soy ingeniero preventa de la empresa Sigma Nertel. Somos distribuidores autorizados para Colombia de la marca Panduit. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que lo hemos denominado buenas prácticas para la administración de sistemas de telecomunicaciones. Para esta charla nos acompaña el ingeniero Juan Pablo Borray, quien actualmente ocupa en Panduit el cargo de gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica. La charla está programada para una duración aproximada de 1 hora. Vamos a dar un espacio al final de esta para responder algunas dudas e inquietudes que tengan. E igual, si en el transcurso de la charla tienen preguntas, pueden escribirlas en el chat adjunto a esta aplicación. Igualmente, les solicitamos por favor silenciar sus micrófonos para evitar interferencias durante la exposición. Sin más preámbulo, de nuevo darles la cordial bienvenida y los dejo con el ingeniero Juan Pablo Borray. Muchas gracias. Hola Alejo, gracias. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Perfecto, y la presentación también ya se ve. Sí, ya estamos viendo pantalla. Bueno, muy bien, muchas gracias a Sigma por la invitación al webinar. Y bueno, como dice Alejandro, pues el tema que vamos a tratar hoy es las buenas prácticas para la administración de los sistemas de telecomunicaciones. Eh, para quienes no me conocen, mi nombre es Juan Pablo Borraiz. Actualmente me desempeño como gerente de desarrollo de negocios en Bandwidth. Llevo aproximadamente 14 años en la compañía. Yo soy colombiano, pero actualmente resido en Ciudad de México hace 3 años. Y bueno, en mi cargo actual, un poquito a lo que me dedico es a ayudar a Bandwidth a nivel corporativo a entender las necesidades de los mercados, de los diversos mercados de los países de Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos un lanzamiento de producto, asegurarnos de que ese producto cumpla con todas las especificaciones y regulaciones que existen en los diferentes países y obviamente tratar de tener la oferta correcta de productos, las campañas, las ofertas, las promociones, pues para ser mucho más eficientes y para poder ayudar a todos nuestros canales y usuarios finales. Bien, entonces vamos a comenzar con la presentación. Voy a apagar el video para mayor facilidad. Y y acá es la agenda que vamos a ver. Eh, Quiero iniciar con el tema de la convergencia en los edificios digitales. Considero que es un tema clave para entender cuáles son los retos en los cuartos de telecomunicaciones y por qué es tan importante el tema de la administración. Básicamente lo que estamos viendo hoy en día es cómo todos los sistemas del edificio convergen en la misma red y eso hace que la administración de esa red sea muchísimo más complicada. También vamos a ver algunos, aparte de los retos, vamos a hablar algunos consejos para optimizar los espacios en los cuartos de telecomunicaciones y al final les voy a mostrar algunas innovaciones que tenemos como Bandwidth también para esa administración. ¿Vale? A medida que vayan teniendo preguntas, hay una ventana de chat para que las escriban y al final de la sesión pues estaremos dando lectura y respuesta a todas esas preguntas. Bien, un poco el tema de la convergencia, como les hablaba, que creo que es clave para entender la justificación o la razón por la cual estamos hablando del tema de administración. Y es que a medida que ha pasado el tiempo, a través de los últimos tal vez 20 años, nos hemos dado cuenta cómo cada uno de los sistemas de comunicaciones o servicios dentro del edificio, de cierta forma, ha ido migrando y funciona a través de la red de datos. Inicialmente, cuando se crearon estas redes de datos, pues nosotros lo que queríamos o lo que se buscaba era comunicar e intercambiar información entre computadores. Después, si lo recuerdan, empezamos a tener convergencia. Por ejemplo, la voz fue una de las primeras aplicaciones que tuvo esa convergencia cuando empezamos a hablar de voz IP. Entonces ya la voz no era voz, sino eran datos y andaba sobre la misma red. Aparecieron las redes Wi-Fi,
la parte de seguridad, como la videovigilancia y los controles de acceso también. Migraron de señales analógicas a señales digitales. Elementos de la automatización de los edificios, como aires acondicionados, sensores, también funcionan hoy en día sobre la red. Y más recientemente estamos viendo como, por ejemplo, la iluminación PoE también funciona a través del cableado. Entonces, lo que tenemos ahora es una red que soporta todos estos sistemas, lo cual es bueno, me falta recientemente todo el tema de audio y video. Muchos de ustedes saben, por ejemplo, que Panduit recientemente adquirió una empresa que se llama Atlona, que está o se dedica o nos dedicamos a la distribución de audio y video sobre IP y sobre HDBaseT, que es otro protocolo de comunicaciones que existe en el mundo de audio y video. Sin embargo, ambas tecnologías utilizan el cableado estructurado como medio de transmisión. Entonces eso hace que, y el tema de audio y video no es un tema menor, porque si ustedes lo recuerdan o lo saben, el video es una de las aplicaciones que más genera tráfico de datos. Eso implica que la red tiene que estar preparada para soportar ese tráfico de datos. Eso sumado a lo de los otros sistemas. Entonces, lo que estamos viendo hoy es que tenemos una única red sobre la cual funcionan todos los elementos, todos los dispositivos, y eso es bueno y también tiene alguna contraparte que puede ser no tan buena. La parte buena es que pues es mucho más fácil toda la administración, porque en vez de tener redes separadas para cada uno de estos sistemas, pues yo voy a tener una red que controla todos los elementos. Esa es la parte buena. Entonces, todo lo que es el control, la administración, los movimientos, los crecimientos, todo eso es mucho más fácil. Todo lo que es el mantenimiento también es mucho más fácil. Sin embargo, lo que yo digo que es una parte no tan buena, pero que se puede controlar, es que si esa red se caen todos los sistemas del edificio. Entonces, hoy en día tenemos que garantizarle como usuarios o como usuarios de la red o como, por ejemplo, parte esencial de los departamentos que prestan el servicio dentro de las empresas, que la red funcione correctamente. Y si ustedes se dan cuenta, todos estos sistemas, pues solamente tienen una cosa en común y es la parte pasiva, es decir, el cableado. Por eso yo me debo asegurar, o nos debemos asegurar, que desde la base, el fundamento de todas estas aplicaciones que es el cableado, pues todo funcione bien. Entonces eso implica diseñar, instalar y mantener una red adecuadamente, diseñarla de acuerdo a los estándares que existen en el mercado, instalarla de acuerdo a las buenas prácticas y planearla para crecimientos, para cambios. Recuerden que las redes están planeadas para durar entre 10 y 15 años de acuerdo a los cambios tecnológicos que haya, ¿no? Si ustedes se dan cuenta ahí, nosotros como Panduit, por nuestras redes instaladas, estamos ofreciendo desde hace muchísimo tiempo, esto no es nuevo, un tiempo de 25 años de garantía, que no es solamente una garantía que habla del tema del producto, sino también del tema de instalación. Es decir, nosotros nos aseguramos con ayuda de nuestros partners en la instalación que la red funcione sin ningún problema, ¿vale? Entonces, esto es algo importante porque el tema del cableado es la base para que todos los sistemas funcionen correctamente. Esto nos da pie, también esta convergencia, nos da pie para hablar de otro concepto que son los edificios digitales, que son sistemas, son los edificios donde los sistemas están integrados. Entonces yo puedo tener todas las tecnologías interconectadas, puedo empezar a hablar de cosas como el Internet de las cosas, ya hablamos de la convergencia, pero puedo empezar a agregar otras cosas como el Power over Ethernet. ¿Qué es eso? Es alimentar los diferentes dispositivos que yo voy a tener en la red a través del mismo cableado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el cableado hoy en día no es solamente un cableado de datos, sino es un cableado eléctrico también. No tengo yo que solamente preocuparme con que el cableado sea capaz de transmitir la información o cumpla con el ancho de banda establecido, sino que también tengo que asegurarme que esos datos que van por esa información, o más bien que esos dispositivos que están conectados a la red,
sean alimentados a través de esa mismo cableado, ¿no? Y que el cableado no tenga ningún problema, o más bien los datos no tengan ningún problema al convivir con la alimentación eléctrica. Entonces el tema del PoE es crucial en los edificios o en las instalaciones de hoy en día, y eso hace que el cableado cambie un poquito en su forma de verse, ¿no? Ya no es solamente el cableado que lleva datos, sino es la parte de los datos y es la parte de la alimentación. Estoy oyendo un ruido de fondo, Alejo, no sé si hay algún micrófono abierto, estoy escuchando un poco de eco, no sé si puedes revisar. Bien, entonces eso es el tema de las tecnologías interconectadas. Por ejemplo, hablando del Internet de las cosas, ¿para qué todo el mundo habla y hoy hablamos de Internet de las cosas ya desde hace algunos años? Pero ¿para qué me sirve eso? ¿Cuál es la idea del Internet de las cosas? Es, como todos sabemos, poder tener todo conectado a la red. Pero ¿qué hago yo con con toda esa información que generan los dispositivos? Realmente, o más bien, el objetivo del Internet de las cosas es ese: obtener información relevante que me pueda ayudar a mí a tomar decisiones de negocio, de cómo llevar, no sé, independientemente de lo que sea, si soy el dueño del edificio, por ejemplo, en este caso, cómo hacer que ese edificio sea más eficiente, cómo hacer que el edificio consuma menos, cómo aprovechar mejor el espacio, cómo hacer que las personas que habitan el edificio se sientan mejor. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que yo voy a poder empezar a utilizar a través del Internet de las cosas y hacer, ¿no? Otro de los beneficios de los edificios digitales es el manejo centralizado. Todos los sistemas BMS, BAS del edificio, yo por lo menos, si bien no todos los dispositivos van a estar conectados a la red, por lo menos la parte de control sí lo va a hacer. Y eso lo que puede hacer es interactuar con otros sistemas como aires acondicionados, iluminación, sensores, seguridad, para que, por ejemplo, en un evento de seguridad no solamente yo tenga todos los elementos funcionando y todos los sistemas, por ejemplo, enfocados en ubicar dónde es que se está presentando el tema de seguridad, dirigir las cámaras hacia el lugar donde se está presentando el incidente. Lo mismo cerrar puertas. Todo armado de una forma que los sistemas, aunque sean independientes, que tengan diferentes fabricantes, puedan funcionar de la misma forma. Bien, y pues lo último es, como les decía, la idea del Internet de las cosas es poder tener información, y eso, al tener esa información, yo puedo tomar esa información, seleccionar la información la que me sirve, y de acuerdo a eso, pues tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, y partiendo de la base de que todos los sistemas están conectados, hoy en día estamos hablando de edificios digitales. Entonces, quería comentar esto y hacer una pequeña introducción con este tema, porque todo esto lo que va a generar es que, como lo nombraba hace un momento, pues yo voy a tener muchísimos más dispositivos conectados. Y lo que va a generar eso es que yo voy a tener, como dice acá, más presión sobre el espacio físico. ¿Por qué? Porque voy a tener cambios en la red. Voy a tener muchísimos más cables llegando a los cuartos de telecomunicaciones o a los cuartos técnicos. Antes, como les decía, solamente tenía yo temas de telefonía, de datos, pero hoy estoy teniendo cámaras, estoy teniendo todo lo que ya nombré anteriormente, ¿no? Entonces, y resulta que a la hora del diseño de los edificios, pues yo no voy a obtener un cuarto más grande, porque ustedes saben, en el tema de los diseños, el espacio es lo que más cuesta. Yo trato de mantener esos espacios de una forma adecuada, o de un tamaño adecuado. Sin embargo, tengo que buscar estrategias para poder acomodar mejor los equipos y poder acomodar mejor todo el cableado que yo voy a tener en estos espacios, ¿no? Entonces, estos cambios en la red pues nos llevan a poder tener nuevos enfoques en los cuartos de telecomunicaciones y en los mismos centros de datos. Y esto va a conllevar, por ejemplo, también lo que les decía: si yo tengo más equipos conectados, pues obviamente voy a tener más switches, tal vez de mayor tamaño. Esto va a incurrir también en más cables, y al final pues es, como les decía, más elementos que van llegando al cuarto de telecomunicaciones, pero el espacio sigue siendo el mismo.
En temas de las empresas, por ejemplo, hay una tendencia también muy fuerte a que todo lo que tiene que ver con los cuartos de lo que es el sistema de comunicaciones, pues haga parte también de la imagen de las empresas, o sea, que no sea lo de esconder, sino lo de mostrar. O sea, ya no voy a tener un espagueti en un cuartico, sino puedo tener centros de datos y cuartos de telecomunicaciones que pueden servir de exhibición. Piensen que muchos de ustedes aquí trabajan o como integradores de sistemas o prestadores de servicios, pues sus clientes van a querer ver cómo hacen el trabajo ustedes mismos. Entonces, sirve eso en ese sentido, ¿no? Y pues como les decía también, pues lo que yo voy a tener es incluso una reducción en los espacios de los tamaños de los cuartos de telecomunicaciones y los centros de datos. En las construcciones nuevas, por ejemplo, y en los últimos años, especialmente en Colombia, pues ya se utiliza la categoría 6A en muchos de las instalaciones nuevas. Estos cambios de cableado, uno de los principales cambios que llevan es el incremento del tamaño del cable. Obviamente, al yo tener o esperar un ancho de banda mayor, una carretera mejor, pues algún efecto físico debe tener. Y lo que hemos visto es que, o más bien la tendencia siempre ha sido de 5E a 6, de 6 a 6 A, es que el tamaño del cable incremente. Inicialmente, cuando nosotros como Panduit empezamos o lanzamos la solución de categoría 6A, que la lanzamos incluso antes de que se llamara categoría 6A y que estuviera estandarizada, la llamábamos 10 gigas en su momento, era un cable que tenía cerca de 8 milímetros de diámetro, comparado con el de categoría 6 que era un poquito más de 6 milímetros. Entonces había un cambio considerable. Esto, el principal efecto que tenía era el tamaño de las canalizaciones que yo debía instalar para poder alojar la misma cantidad de cables. Y pues obviamente eso afectaba todo, ¿no? Entonces era más difícil no solamente el tamaño de las canalizaciones, era un cable más grueso también implica que es más complicado a la hora de hacer las terminaciones, la organización en los cables de los cuartos de telecomunicaciones y como les decía anteriormente, pues esa convergencia de equipos que ya la mayoría funcionan sobre categoría 6A o deberían estar funcionando sobre categoría 6A, pues hace que esto sea un poco más complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de los switches también, desde hace algún tiempo, pues estamos viendo que ya hay switches de mayor tamaño y densidad de puertos más elevada, o sea, ya no, tal vez una estrategia de utilizar switches de 24 o 48 puertos, dada el tema de la convergencia, pues no es la estrategia más adecuada porque tendría que tener yo muchos switches. Si es que piensen ustedes nomás en que tenemos todos los sistemas conectados a la red. Aquí hay algo interesante y es que se han hecho algunos estudios donde se ha calculado que si yo pudiera conectar, o más bien, si yo conectara todo lo que se puede conectar a la red hoy en día, que son todos los elementos que ustedes ven ahí, WAP, seguridad, iluminación, automatización de edificios, etcétera, yo tendría 4 veces más la cantidad de puertos de lo que lo tenía anteriormente. Es decir, antes yo calculaba la cantidad de puertos basado en los puestos de trabajo, en algunos otros sistemas como tal vez impresoras, como controles de acceso, y, cámaras de seguridad, pero hoy en día realmente yo no sé qué tantas cosas voy a conectar. Entonces, eso hace que, como les decía, no solamente la parte del cableado, sino la parte de puertos que yo necesito, pues va a ser mayor y necesito tal vez considerar unos equipos diferentes de mayor tamaño y mayor densidad. Les había nombrado esto anteriormente, los tamaños de los edificios no van a crecer, son tamaños, no los edificios, los cuartos técnicos y los centros de datos no van a crecer, van a seguir siendo iguales porque el espacio es lo que más cuesta en estas construcciones, en edificios comerciales. Y bueno, entonces hoy hay como, podemos ver como dos panoramas, ¿no? Dos opciones. Uno es una remodelación, una renovación de pasar de categoría 6 a 6A. Como les decía, aquí el reto es tener un cable más grueso
y tener también más cables en el mismo espacio. Y yo necesito crear ese espacio dentro del la misma huella para ubicar más equipos, tal vez de mayor tamaño y que alojen más puertos. Entonces, estamos hablando de tener una mayor densidad de puertos en switches y paneles principalmente. Hoy o normalmente una instalación típica de un cuarto de telecomunicaciones es como la estamos viendo acá. Tenemos en este caso cuatro racks, donde usualmente uno lo utilizamos para todo lo que tiene que ver con el parcheo, el otro para los equipos, y eso lo podemos estar replicando según el tamaño de la cantidad de puertos, ¿no? Se ven espacios dentro de los racks, y eso simplemente se debe a que yo estoy dejando un espacio para crecimiento a futuro, ¿no? Entonces, esto es la instalación típica de un cuarto de telecomunicaciones, donde yo utilizo paneles de parcheo planos con una unidad de rack, paneles de parcheo de 24W, uso numerosos administradores o organizadores horizontales, y voy a tener espacio disponible, como les decía, dentro del cuarto. Entonces, en esta gráfica estamos ubicando alrededor de 700 puertos, las cuales utilizan 106 unidades de rack, y tenemos 74 unidades de rack disponibles. Los números de parte, sin incluir todo lo que son los jacks, son cerca de 50, y más o menos estamos hablando de que son 17.000 pies de cable los que vamos a acomodar en ese espacio, ¿no? Para acomodar eso estamos utilizando 133 pulgadas, eso equivale a un área de casi 40 pies cuadrados. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Pues básicamente que es algo fácil de hacer. En el día 2, si cambiamos a una arquitectura de alta densidad, donde vamos a utilizar paneles de parcheo angulados de una unidad de rack de 48 puertos, estamos hablando siempre basados en la misma cantidad de puertos, o sea, alrededor de 700 puertos. Un único administrador horizontal de 3 unidades de rack. Ya no voy a utilizar yo 4 racks, sino voy a utilizar 2, y todos los patch panels se montan horizontalmente como es la costumbre, ¿no? Entonces, en este caso, y comparado con el anterior, ¿qué es lo que me estoy evitando? Me estoy evitando, por ejemplo, el uso de muchos organizadores horizontales. Esa es la primera ventaja de utilizar paneles angulados, es tratar de cambiar, o más bien de ahorrar espacio utilizando los patch panels angulados. Obviamente voy a tener espacio disponible en racks para todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la red. Con alta densidad podemos usar el mismo o el doble de puertos en la misma huella de un organizador tradicional. Es decir, puedo tener 48 puertos en una unidad de rack, y adicionalmente, como son angulados, pues estos paneles van a dirigir el cableado hacia los organizadores verticales. Esa es la razón por la cual no se necesita enrutar el cableado o utilizar organizadores horizontales. Lo que vemos acá es que intuitivamente, cuando yo hago esta instalación, pues yo sé que los cables que están a este lado van a salir hacia la izquierda y los otros van a salir hacia la derecha. Lo único que voy a necesitar en algún momento, y me voy a regresar aquí un poquito, es ¿para qué se utiliza este? Porque probablemente si yo tengo que pasar cableado para llegar a algún puerto de acá de este lado, lo voy a hacer a través de este organizador que está acá. ¿Listo? Entonces esa es y comparando con lo que teníamos, pues son 14 unidades de parcheo, más 14 unidades de administración de cableado, lo que son 28 en total. Y esto, pues en realidad lo que me permite es ese ahorro, ¿no? Entonces es 7 unidades de rack de parcheo, no voy a utilizar administración de cableado como vimos, y en total pues estaré utilizando 7 unidades. Entonces estoy utilizando 21 unidades de rack comparando la instalación tradicional con la segunda instalación. Es un ahorro cerca de 21 unidades de rack. Pero bueno, podemos seguir trabajando y revisando otras opciones. Por ejemplo, tapas anguladas para los parte posterior del rack. ¿Qué quiere decir eso? Y me voy a regresar un poco acá a esta imagen que teníamos anteriormente, que no se alcanza a ver, pero bueno, la salida de los cables
acá usualmente son salidas de cables, o sea, de la misma forma como dentro del cable sale, es decir, de forma paralela. Aquí en esta foto lo que estamos viendo es que el cable no sale paralelo, sino que sale en ángulo. Entonces estas tapitas que ustedes ven en ángulo, que son a 45 grados y que son un accesorio, es decir, ustedes las pueden adquirir e instalarlas, lo que tienen dos funciones. Una, obviamente, tener todo el tema de la terminación, o más bien de la administración, para asegurar que el cable salga. Tiene la función también de asegurar el radio de curvatura de los cables, asegurar que el cable no vaya a sufrir una doblez excesivo, como lo vemos en la parte de abajo. Aquí se ve muy bien que la parte, los cables azules están utilizando, y lo mismo acá, los cables azules están utilizando tapas anguladas y los cables rojos están utilizando las tapas tradicionales. Lo que podemos garantizar con las tapas azules, que son las anguladas, es que los cables salgan en un ángulo directo hacia los organizadores, sin necesidad de hacer estos dobleces que en dado caso pues podrían causar alguna pérdida de desempeño en el cable. Y también ayudan a todo el tema de la terminación para que sea más fácil y no se vean los cables tan doblados. Muchas veces lo que pasa en las terminaciones es que tenemos que, una vez sale este cable, doblarlo y mandarlo o bajarlo a un organizador horizontal, y eso hace que toda la tensión en el punto de terminación pues sea mayor, y con el tiempo podría pasar que el forro del cable pues se salga, y eso va a hacer que el desempeño de ese canal disminuya, ¿no? Entonces, yo tengo con estas aplicaciones, pues tengo terminaciones de 45 grados hacia la izquierda, hacia la derecha, podría ser hacia arriba y hacia abajo en algunos casos también. Piensen que no estamos en el cuarto de telecomunicaciones, sino estamos, por ejemplo, en la placa de pared. Entonces ahí podría utilizarse también hacia arriba o hacia abajo. Como les decía, son más sencillas de administrar y terminar, y tengo cables menos estorbosos. Vamos a ver cuáles son los beneficios comparado con el otro lado, los mismos números de puerto, como decíamos, pero estamos utilizando 40 unidades de rack menos, o sea, eso es espacio disponible, y tenemos más espacio para crecer. Como les decía, estamos utilizando muchísimos menos números de... Cuando hablamos de estos números de parte, quiere decir el listado de materiales que se requiere para la primera configuración. Esta es la segunda configuración, son 26 números de parte, y eso pues implícitamente habla también de un ahorro en el tema de compra de materiales. Estamos disminuyendo la cantidad de cables, cerca de un 56%, y estamos también utilizando una menor huella, porque estamos utilizando casi la mitad del espacio en piso. Entonces, es evidente la mejora en el tema de el uso de la segunda opción versus la primera. Como les decía, ¿de dónde viene esto? Ya la alta densidad no solamente se habla en los centros de datos, también en los cuartos de telecomunicaciones, por lo que hablábamos inicialmente acerca de la convergencia. Bien, si queremos todavía una arquitectura con mayor densidad, todavía la podemos hacer. Vamos a disminuir aún más el espacio. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar paneles angulados de parcheo de una unidad de rack de 48 puertos, cables de parcheo de 28 AWG, que son los cables de ultra baja diámetro, que son el 28 AWG. Para quienes no lo saben, es un cable que es muy delgado, que recientemente o en la última revisión de los estándares fue aprobado su uso en la parte de los cables de parcheo. Eso hace que yo pueda tener cables, por ejemplo, en la oferta de Panduit hay patch cores categoría 5E, 6 y 6A en diferentes diámetros. Y este de 28W es lo que nosotros llamamos diámetro reducido o ultradiámetro reducido en algunos casos, porque como puede ser el caso de categoría 6A, hay 24 AWG, 26 AWG y 28 AWG, siendo estos últimos pues los más delgados de todos, ¿no? Otra vez, un único administrador horizontal, y eso lo que nos va a llevar es a esto. ¿Cuál es el fundamento detrás del calibre 28 AWG? Es lo que estamos viendo acá. Estos son 6 patch cores categoría 6 normales, 24 AWG, y estos son 6 patch cores categoría 6, 28 AWG.
Pues lo primero que es evidente es la disminución en el tamaño de los cables, sí, del cable como tal. Pero si se dan cuenta, también todo lo que tiene que ver con el plug cambia. Eso hace que también sea mucho más fácil, por ejemplo, conectar y desconectar los patch cords cuando yo tengo, por ejemplo, como hablábamos anteriormente. En el ejemplo que vamos a ver se están utilizando paneles angulados de 48 puertos en una unidad de rack, es decir, los puertos quedan muy pegados uno a los otros, que es lo que estamos viendo aquí arriba. Y muchas veces una de las dificultades que tienen los administradores de esta red es poder desconectar estos cables. Al hacer estos cables más pequeños y obviamente el plug más pequeño, es mucho más fácil, mucho más sencillo poder hacer la administración, los movimientos, adiciones y cambios que yo tenga que hacer dentro de la red, ¿no? Entonces, eh, estos son algunos de los beneficios que tiene, pues es mayor capacidad, mayor densidad en un mismo, por ejemplo, organizador. Piensen que sin cambiar el tamaño del organizador vertical, yo voy a poder acomodar muchísimos más cables simplemente por el tema de tener ese cable más delgado, ¿no? Mayor facilidad en el manejo de los cables, como les decía. Y pues el costo puede ser menor tanto en la parte de CAPEX y OPEX. En la parte de CAPEX, porque les decía, no piensen que este cable, por ser más delgado, es más caro que este. Al contrario, este usa menos cobre. Entonces, podría decirles a ustedes que este cable, que es 28AWG, que si bien es cierto, tiene una tecnología más avanzada, porque hace que en un cable más delgado yo pueda mantener el desempeño de la red, no quiere decir que sea más caro porque físicamente los materiales que se usan, digamos, el cobre principalmente, pues se está utilizando menos cobre que acá. Entonces no podemos hablar de que uno sea más caro que otro, por eso la inversión inicial puede ser menor. Lo mismo como hablábamos, si yo estoy disminuyendo la huella, estoy disminuyendo la cantidad de elementos, entonces en la parte de inversión va a ser menor. Y en la parte operativa, dado que es muy fácil de manejar, pues también la mano de obra, todo el mantenimiento de la red, también puede llegar a ser más fácil y menos costoso. Bien, el cableado, esta siguiendo con el tema del cableado, para que ustedes vean qué gano yo con el tema del cableado 28WG. Este es un mazo de cables, el mismo mazo de cables, uno en 24WG, en este caso estamos utilizando 24 cables, uno en 24WG y el otro en 28WG. Entonces, como se dan cuenta, el tamaño sí importa en este sentido, por ejemplo, de la altura de los organizadores. Tengo una altura de 1 pulgada, yo no podría acomodar todo el mazo 24WG, pero sí podría acomodar el 28WG. Eso quiere decir que en este mismo espacio yo podría acomodar más mazos de cable 28WG. Y esos son los pequeños ahorros de espacio pues, que estamos viendo, ¿no? Lo que les hablaba hace un rato, en la parte de los organizadores verticales, lo que yo voy a tener es 213 cables, alrededor de 213 cables categoría 6 en 24WG versus 523 cuando utilizo 28WG. Eso es alrededor del 146% más de capacidad solamente por cambiar los patches. Piensen que ustedes tienen hoy su red y quieren mejorar ya la apariencia, quieren mejorar la administración. Solamente haciendo este cambio de los patch cords van a ahorrar espacio y van a obtener una administración mucho más sencilla. Ya lo habíamos hablado, que es el tema aquí, bueno, aquí estamos hablando del tercer escenario, que es este. Vamos a compararlo con el segundo, donde estamos utilizando un solo rack. Tenemos los mismos números de puerto, estamos utilizando 11 unidades de rack menos. Obviamente aquí ya no vamos a tener tantas unidades de rack disponibles, pero en un espacio mucho menor voy a acomodar todos los puertos. Solamente tengo o disminuyo también en el tema de la cantidad de números de parte, eso también involucra un ahorro en costos, tengo menos piezas. También tengo menos cantidad de cables, un ahorro cerca del 35%, principalmente por la longitud de los cables de parcheo que voy a utilizar. El ancho, pues también baja porque teníamos antes 2 racks, ahora solamente voy a tener uno. Y el tema de la superficie, más o menos es un ahorro del 40%. O sea que empezamos en un escenario donde utilizábamos 4 racks y ya simplemente con cambiar algunos de los elementos del cuarto de telecomunicaciones estamos utilizando unos.
unos únicamente. Y todavía tenemos otra opción, que es una arquitectura con aún mayor densidad. Entonces, qué es las principales características de esta arquitectura? Es que estamos sacando todos los patch panels del rack y lo estamos llevando a los organizadores. Esto implica, por ejemplo, que efectivamente pues vamos a tener que utilizar unos organizadores un poco más anchos, ¿no? Pero fíjense la cantidad de switches que yo estoy instalando. Pueden llegar a ser 3 switches diferentes. Eso normalmente lo hago con 3 racks diferentes. Y si a cada uno de esos, si son racks, si son switches de alta densidad, con la forma tradicional de parcheo, pues estaríamos hablando de 5 o 6 racks. Estamos en este momento hablando de que con una solución de muy alta densidad yo puedo tener esos mismos 3 switches en un solo rack. Por el tema del peso no hay problema porque los racks lo soportan. El tema es la administración del cableado. Lo que estamos viendo es que podemos acomodar en un solo rack hasta 1008 puertos. Y eso sí, todas las unidades de rack van a quedar cubiertas por los switches o por otros equipos que hagan falta dentro de la red. Vamos a utilizar un parcheo, un administrador vertical, obviamente con la capacidad de alojar paneles de parcheo. Los paneles de parcheo son de 48 puertos. Los cables de parcheo son de diámetro reducido de 28 WG. Y aquí pues vamos a tener una opción de cómo funciona. Vamos a ver un poquito más cómo funciona esto. Este parcheo vertical se emplea en paneles de alta densidad y con cables de 28 WG, como les decía. La administración puede ser todo un desafío, pero esto es principalmente pensando en aplicaciones que no requieren movimientos, adiciones o cambios frecuentes, ¿no? O sea, estoy ahorrando espacio, la administración se complica, pero si es alguna aplicación o algún sistema dentro del edificio que no tenga que ser movido, porque me queda claro, por ejemplo, que los puestos de trabajo van cambiando, van rotando, voy quitando, voy agregando, pero tal vez otros sistemas como los que veíamos antes, como la parte de las cámaras de seguridad, los access points, todos los sensores, inclusive la iluminación, si la llegáramos a tener, esa poco va a cambiar. Entonces, esas aplicaciones que no tienen muchos cambios son las que yo puedo utilizar acá, ¿vale? ¿Cuáles son los beneficios? Comparado esto con lo anterior es la cantidad de puertos, estoy pasando de casi 700 a más de 1000. Estoy utilizando todas las unidades de rack, no voy a tener disponibles. Estoy aumentando en el número de partes, tal vez, pero estoy ahorrando espacio y estoy ahorrando también en la cantidad de cables que necesito. Entonces, normalmente lo que estoy haciendo es, o si ustedes lo quieren ver de otra forma, el espacio que se utiliza por puerto va a ser menor en esta última estrategia que en la anterior. Entonces, empezamos hablando de 700 puertos con 3 o 4 racks y ahora estamos hablando de más de 1000 en un solo rack con parcheo vertical. Entonces, estas son las diferentes opciones y estrategias que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, el tema del ahorro es crucial. Yo les decía que para los administradores de los edificios o las personas que construyen, lo que quieren tener es mucho espacio usable y el menor espacio, digamos, dedicado a todo lo que tiene que ver con la parte de facilities o de administración de los sistemas. Entonces, es importante, si es necesario considerar este tipo de cosas a la hora de hablar del espacio, ¿no? Esto, por ejemplo, para quienes están diseñando en este momento nuevas oficinas, nuevos edificios, pues puede tener una importancia porque lo que estamos diciendo desde este punto es que así vayamos a tener más elementos conectados a la red, los espacios que se requieren para los equipos de telecomunicaciones, pues prácticamente que pueden ser los mismos, ¿no? Eh, todos los cambios en la infraestructura, pues hay que tenerlos en cuenta. Si yo tengo que poner equipo nuevo, pues hay que tener en cuenta eso, ¿no? Normalmente lo que yo hacía cuando consideraba poner más equipo era un espacio más grande. Yo puedo con estas estrategias reducir el tamaño del cuarto de telecomunicaciones, reducir la huella de carbono también, reducir los costos de capital en cuanto a inversión, como les decía, y el tiempo y los costos de instalación, incluso la parte de mantenimiento. Bien, esto es como las 4 diferentes escenarios que podemos plantear.
Y ahora lo que les voy a hablar es un poquito las diferentes innovaciones que tenemos nosotros en la parte de cuartos de telecomunicaciones, que básicamente son 5, y vamos a hablar de algunos elementos, digamos, que no son los comunes que podemos utilizar también. Entonces, el primero de ellos se llama parcheo rápido. El parcheo rápido es simplemente, yo tengo un escenario como el que ustedes ven ahí, tengo dos switches, tengo los patch panels en el otro lado y necesito hacer unas conexiones un poco más rápidas, que no sea con patchcore. Entonces, por ejemplo, ahí lo que voy a utilizar son arneses de parcheos preensamblados con cables múltiples. ¿Qué es eso que parece tan complicado? Es simplemente tener grupitos de cables que ya vienen armados de fábrica, en los que por un lado yo puedo tener, por ejemplo, como unos ensambles donde yo meto las puntas de los patch cords, y en vez de conectar uno a uno, puedo conectar de a 6 o conectar de a 12, por ejemplo. Entonces, a la hora de conectar y desconectar, simplemente es un accesorio donde yo pongo todos los plugs de los patch cords, y tiene como una pestaña general, que lo que hace esa pestaña general es activar todas las pestañas de todos los patchworks que tengo adentro. Entonces, si yo necesito desconectar, pues desconecto al tiempo, y lo mismo, si necesito conectar, conecto al tiempo. Y estos cables pues vienen armados de fábrica, y simplemente yo lo que hago es elegir la longitud que necesito. Entonces, no son patch cords solos, o sea, no son patch cords individuales, sino piensen que son grupitos de patch cords que vienen ya preparados, por un lado para conectarse al switch, por el otro lado para conectarse a los patch panels. Entonces, lo que estamos viendo acá, si se dan cuenta aquí, ¿qué pasa? En el primer momento yo tengo que conectar este puerto con este de acá. Entonces, necesito un cable que sea de esta longitud y que venga preparado para eso. Entonces, lo que hago es tener estos arneses de parcheo, y luego en grupos de A6, porque en este momento lo estamos haciendo A6, pues los voy a ir creciendo también hacia los lados. En este ejemplo de aplicación, yo reduzco el tiempo de parcheo y acelero el acomodo típico de un cuarto de telecomunicaciones de dos conectores. Aquí la recomendación, por ejemplo, es utilizar cables de la misma longitud. Entonces sería algo como esto, si lo ven. Aquí en este lado, estos arneses de cables, estos grupitos de cables, pues son iguales, son los mismos. Y como yo les decía, lo que yo puedo cambiar, bueno, en este lado están los switches, y lo que yo puedo cambiar en el otro lado, los switches, es si quiero, por ejemplo, conectar aún más rápido, agregar este elemento que les decía, ¿no? Estos son los cables que les estaba comentando. Entonces, este es el arnés. Como les decía, en este extremo de acá yo voy a conectar en el panel de parcheo, y este extremo de acá, este accesorio que se ve como azul, es el accesorio que se usa para conectar y desconectar rápidamente el switch. Entonces, aquí estamos hablando o los elementos que voy a utilizar, los ingredientes, como los llamamos, son los arneses, los paneles de una unidad de rack 48 puertos, y los beneficios que puedo tener aquí son el ahorro en tiempo de entre el 60 y el 85%, versus tener que conectar cables sueltos y ubicarlos, por ejemplo, la longitud, ubicarlos en otra parte diferente, ¿no? Posibilita un acomodo más compacto y tiene mayor consistencia entre sitios de TR, si es que necesito replicar esta misma arquitectura en varios lugares. Vámonos a algo que se llama la replicación rápida de puertos, que es la innovación número 2. Aquí vamos a utilizar es un arnés de replicación preensamblado con cables múltiples. ¿Qué es eso? Es un arnés. Aquí lo que vamos a utilizar es, anteriormente, voy a hacer aquí una referencia a algo que se usaba antes, que eran las conexiones cruzadas. Cuando teníamos telefonía analógica, nosotros en un cuarto de telecomunicaciones teníamos dos patch panels. En un patch panel poníamos los pares que venían de la central, ¿sí?, telefónica, y en el otro teníamos el cable que iba hasta el puesto de trabajo del usuario. Entonces, a través de un patch cord, pues yo habilitaba cada una de las extensiones en las puestos de trabajo. Piensen que aquí es lo mismo, estamos agregando una serie de patch panels adicionales. Lo que vamos a hacer es replicar todos los puertos del switch en esos patch panels. Para eso vamos a utilizar unos arneses, que son los que están acá, y lo vamos a llevar directamente hacia los patch panels. Ya vamos a ver un poco más en detalle cómo sería eso.
Y eso lo voy a hacer con los diferentes patch panels que yo tenga, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es que voy a reducir el tiempo para replicar esos puertos, acelerar la implementación y se utiliza para limitar, digamos que el fundamento principal de esto es limitar el acceso a los puertos del switch. Ya vamos a ver cómo funciona eso. Se vería de esta forma o algo similar a esto. Entonces necesito los arneses. ¿Cuáles son los arneses? Son estos. En este caso, tengo la misma fórmula anterior en un extremo que es para conectar a los puertos del switch, pero por el otro lado tengo unos cassettes. Estos ensambles que ustedes los ven y los anteriores, como dice acá, son pre-ensamblados en fábrica. O sea, yo tengo que pedir la categoría, tengo que pedir la longitud para poder hacerlos. Esto no se hace en campo, esto ya viene armado. Por eso les decía también, ya viene armado, ponchado y probado. Lo que quiere decir que ustedes van a ahorrar muchísimo tiempo en el tema de instalación. Entonces yo por un lado conecto esto a los puertos del switch y por el otro lado conecto esto o instalo esto en los patch panels que están destinados para esto. Este patch panel no es igual al patch panel anterior. El patch panel anterior tiene puertos. Este lo que tiene capacidad es para alojar estos cassettes. La misma densidad, sí. O sea, los mismos, al final, si yo cuento puertos, voy a tener los mismos 48. Simplemente que la forma de conectarlos va a ser diferente porque estoy utilizando estos cassettes. ¿Cuál es el ahorro acá? Es un ahorro de tiempo entre el 75 y 85 al replicar los puertos y también me ayuda a lograr más consistencia en los cuartos de telecomunicaciones. Entonces, esta es la segunda, digamos, innovación. Vamos a hablar de una tercera innovación que lo llamamos parcheo directo del switch. Esto es una aplicación tal vez un poco más típica en un cuarto de telecomunicaciones para una red que no es tan grande, es una red tradicional, digamos. Normalmente para conectar los puertos de este switch, ¿qué hacía yo? Yo compraba unos patch cord de usualmente 2 o 3 metros, entonces lo que hacía era salir hacia el organizador vertical, luego subía y me acomodaba en el puerto que era. Hoy en día lo que podemos hacer es utilizar unos cables de parcheo cortos. ¿Qué tan cortos? Piensen que no son de más de 30 centímetros. Y se colocan directamente o se instalan directamente entre el switch y el panel de parcheo adyacente, como se ve acá. Entonces, ¿eso qué va a hacer? O lo que hace eso es que me ahorro una cantidad de espacio. Normalmente si yo utilizaba patch panels planos, perdón, si patch panels planos, pues como lo vimos anteriormente, yo tenía que utilizar un organizador horizontal para poder enrutar el cable y llevarlo. Hoy en día con un patch panel de plano y utilizando estos cables de parcheo, pues me estoy ahorrando la necesidad de utilizar esos patch cords más largos y los organizadores horizontales también. Entonces lo que yo voy haciendo es haciendo el parcheo directo. Ya les voy a mostrar una foto de cómo se ve eso. Este ejemplo de aplicación obviamente sirve para switch individuales, por eso les decía que esto es una aplicación más típica de la que nosotros tenemos, con paneles y por encima o debajo y abren espacio en racks existente para colocar nuevo equipo. Así se ve esto. Bueno, aquí tenemos los switches, aquí tenemos los patch panels. Simplemente voy a utilizar un patch cord que va de aquí, de uno de los puertos del switch a uno de los puertos del patch panel. Ya no tengo que salir hacia el organizador vertical, almacenar el sobrante o los 2 metros de cable que no iba a utilizar y volverlo a subir a los puertos. Es como lo llamamos un parcheo directo del switch. Aquí hay una foto más en detalle de cómo se ve. Se utilizan cables de parcheo cortos y un panel de numeración vertical de 48 puertos. Normalmente 8 pulgadas, como les decía, son más o menos 30 centímetros. Lo ideal es que se utilicen cables 28 AWG, que son los de diámetro ultra reducido que les nombré, y que se utilicen paneles de 1 o 2 unidades de rack de 48 puertos. ¿Cuáles son los beneficios? Puedo recuperar espacio en rack para equipo nuevo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, su red está ya instalada y tienen que poner otro switch, y tienen esta topología donde hay patch cords muy largos, donde hay organizadores horizontales, yo lo que puedo sacar es todos esos organizadores horizontales, reorganizar todo lo que son los patch panels y los switches y utilizar estos tipos de patch cords más cortos en esas conexiones. Como decimos acá, se eliminan los horizontales y pues son más fáciles de mantener y detectar problemas. Una de las cosas que siempre nos dicen a nosotros es, bueno, ¿cómo hago yo para saber
porque digamos que al inicio cuando se instala la red es muy fácil saber de dónde a dónde va cada cable. Si estamos utilizando un cable de 3 metros, pues, y la red no está muy densa, pues yo puedo utilizar eso, pero a medida que va avanzando, que va creciendo y que se va volviendo esto un espagueti, es más difícil de ubicar esos puntos, ¿no? Entonces con esto es mucho más fácil hacer el seguimiento y yo sé exactamente de qué puerto a qué puerto va cada uno de esos patch cords. En una configuración de alta densidad, como hablábamos, es un poco lo que ya vimos anteriormente y es adicionar switches de más tamaño. Esta es la innovación número 4. Y lo que voy a hacer es acomodar en los switches o la parte de arriba y la parte de abajo, y ahí voy a llevar, en el medio voy a poner patch panels angulados, voy a utilizar un par de patch panels horizontales para cambiar de lado los cables que se requieran. Y aquí en este caso estoy utilizando una extensión para 2 unidades de rack. ¿Qué es esto? Es aumentar la altura del rack, es decir, convertir esto en un rack de 45 en un rack de 47 con un accesorio adicional que puedo utilizar ahí. Yo necesito una alta capacidad de puertos de parcheo, es, como les decía, es un similar a lo que veíamos al principio, donde estamos acomodando cerca de 700 puertos. Y lo que voy a hacer es llevar todos estos cableados, este cableado con los organizadores, perdón, con los patch panels angulados hacia los lados, evito todo el uso de los organizadores horizontales, y también al utilizar cable de diámetro reducido o 28W, pues todo el tema de administración va a mejorar, ¿no? Entonces, este es el extensor de 2 unidades de rack que voy a poner arriba. Estos son los administradores, en este caso de 3 unidades de rack, y estos son los paneles que utilizamos. Los beneficios de esto, pues es, como hablábamos, es poder acomodar mayor cantidad de puertos en un solo rack y con un panel de orientación convencional. Y la última, pues también ya la tocamos hace un rato, y es todo el tema de parcheo vertical. Entonces, tenemos switches de mayor tamaño y consolido todo en un solo rack. ¿Cuál podría ser la diferencia entre este y el anterior? Porque ambos son un solo rack. La diferencia principalmente va a ir en el tamaño de estos organizadores. Estos organizadores, nosotros tenemos toda la línea que se llama Patch Runner, que son los PRBs, quienes están familiarizados con los números de parte. Estos PRBs pueden llegar hasta 12, 15 pulgadas de ancho si ustedes lo quieren, lo cual sí es ancho, pero es mucho, al final, si yo sumo toda el área que estoy utilizando o la longitud, es mucho menor que utilizar dos racks con sus respectivos organizadores cada uno. Entonces, yo quiero aquí requiero una capacidad de puertos adicional o máxima en un solo rack. Voy a acomodar, como lo vimos, 3 switches en un solo rack, y lo que voy a utilizar es también utilizar los arneses que vimos antes o los cables normales para llevar el cable, y aquí los cables solo los tengo que llevar hacia los organizadores. Entonces, obviamente, lo que yo voy a tratar de hacer es que los patch panels que están a esta altura, pues sirvan al switch que está arriba, y así sucesivamente con los otros dos. Eso va a hacer que la longitud de los patch cords pues sea, digamos, yo la pueda normalizar y pueda utilizar la misma en todos los casos, y no tenga que estar utilizando o cambiando entre 1 metro, 2 metros y 3 metros, que es lo que usualmente usamos. Entonces, aquí el principal elemento de esto, obviamente el rack, y para poder tener esta capacidad de los switches, probablemente tengo que cambiar de un rack de 2 postes a 4 postes, o más bien, desde el inicio, considerar el uso de 4 postes en 2 postes, porque voy a poner solo equipos ahí, y considerar también el uso de organizadores un poco más anchos, ¿no? Estos paneles de parcheo van a estar montados verticalmente, una unidad de rack 48 puertos. Aquí fíjense que obviamente no estamos utilizando, son los mismos patch panels, pero son patch panels planos de alta densidad. Obviamente no estamos utilizando los patch panels angulados en este caso. Y los cables de parcheo pues van a seguir siendo de 28 unidades de rack. Entonces esta es una forma como yo puedo llegar, y aquí, como habíamos visto antes, pues yo puedo llegar hasta acomodar hasta más de 1000 puertos en un solo rack. Estas son algunas vistas o fotos de cómo quedaría una instalación de este tipo, y esto es lo que yo utilizaría. El panel vertical, los paneles de parcheo, principalmente los planos, y los cables de parcheo 28W. ¿Cuáles son los beneficios? Provee espacio adicional para paneles de parcheo en racks existentes.
voy a utilizar mejor el espacio del rack, o sea, voy a utilizarlas casi todas. Y aquí tal vez el único pero de esto es el tema de la administración. Sin embargo, ya les decía yo anteriormente que hay aplicaciones donde yo generalmente hago la configuración inicial y no tengo que volver a hacer esos cambios. Probablemente si es una oficina, son lo que estoy tratando de poner acá, son puestos de trabajo, pues se me va a complicar un poco el tema de la administración, ¿vale? Entonces, como resumen y ya para terminar, hay varias opciones, no hay un solo tamaño que se ajuste a todo, la solución debe ser acorde a la aplicación, hay que considerar, aparte de la velocidad, de la rapidez y la densidad, es la administración de los cables, qué tan fácil, la cantidad de los cambios esperados. Si yo tengo una red que, que cambia frecuentemente, pues probablemente tengo que cambiar un poco la densidad por la facilidad. No querer todo acomodarlo en un mismo espacio, sino tener también, porque al final se va a complicar todo y el tiempo que se requiere para planear. Los cambios que se dan a nivel de red son los que hacen una innovación que se vuelva una constante. Y bueno, Alejo, con esto termino mi presentación del día de hoy. Creo que fue súper puntual, 10 de la mañana. Sin embargo, creo que hay algunas preguntas. No sé si empezamos. Dame un segundo aquí, activo mi cámara nuevamente. Eh, y si quieres, me las... Creo que están en la ventana de chat, ¿no? Sí, ingeniero, igual aquí ya las tengo. Tenemos algunas preguntas. Por acá por acá nos pregunta Guido Ortega. Si podemos mostrar las diferencias técnicas en rendimiento, distancia, comparando categoría 6A en los calibres 24AWG, 26AWG y 28AWG. Ok, muy rápido. Los tres calibres hacen lo mismo, es decir, los tres son 6A, los tres soportan la categoría. La única diferencia que voy a tener, incluso PoE lo soportan los tres. La única diferencia que yo voy a tener cuando utilizo, y es cuando utilizo 28AWG, es que voy a ver una reducción en la longitud total del enlace. ¿A qué me refiero? Cuando estamos trabajando siempre sobre la base de tener enlaces de 100 metros, por ejemplo, ¿no? Porque todos los estándares asumen que trabajamos en enlaces de 100 metros. Cuando utilizo 28WG, la parte del enlace permanente puede continuar, puede seguir siendo los 90 metros, eso no tiene ningún problema porque vamos a utilizar el mismo cable. Y los 10 restantes, al utilizar cable de menor diámetro o de cable de 28WG, lo que se afecta es la pérdida de inserción, es decir, la atenuación de la señal. Entonces, nosotros tenemos unas tablas ahí y donde pues todo va a depender. Yo te estoy hablando solamente del caso donde utilizo 90 para el enlace permanente y 10 para los patch cores. Si utilizo patch cores de 28WG en ese caso, el enlace puede ser de 96, máximo 98 metros. O sea, estoy perdiendo solamente 2 metros en la longitud total del enlace. En cuanto al desempeño, es es prácticamente lo mismo. Obviamente no te puedo decir que es lo mismo porque eso va a depender de la certificación. Yo necesito hacer una certificación. No va a ser lo mismo si el canal tiene 90 metros o si tiene 70 metros, pero digamos que para efectos prácticos, si mi canal utilizando 28WG no sobrepasa los 96 metros, que es 90 más 6 de patchcord, no tendría ningún problema con la certificación. Que al final, al certificador no está midiendo si es 28, 26 o 24. Él lo que hace es pasar todas las pruebas y decirme si el enlace pasa o no pasa, independiente de los elementos que yo esté utilizando. Perfecto, Inge. Por acá tenemos también otra pregunta. David Acosta nos pregunta, en la innovación de parcheo rápido, ¿quiere decir que debo desconectar todos los patchcore para algún tema de mantenimiento o de soporte? Sí, que es la innovación donde la primera que nombramos, y es, por ejemplo, piensen que como estamos utilizando tal vez un switch un poco más grande y no los switches de 24 puertos, probablemente, no sé, piensen que a ese switch hay que hacerle un mantenimiento. Entonces, si yo tengo un switch con, como veíamos ahí,
cerca de o unos switches con 600, 700 puertos, pues toma mucho tiempo desconectar uno por uno. El parcheo rápido, este accesorio que yo les contaba, lo que hace es que en vez de desconectar uno a uno, yo desconecte por grupos, que pueden ser de 6, de 8, de 12. Eso va a hacer que sea mucho más rápido hacer esas desconexiones si es que yo necesitara hacer algún tipo de mantenimiento en el equipo. Perfecto, Inge. Pues en el momento no veo más preguntas. No veo más preguntas. Eh, no, queda pues como agradecerte, ingeniero Juan Pablo, por este rato, por esta charla, por este tema interesante. Igualmente queremos comentarle a todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros. Vamos a tener otras charlas para este miércoles 15 de julio. Panduit en sus miércoles de soluciones tiene programada esta charla. El Edge está más cerca de lo que piensas. La idea es que puedan asistir a este contenido. E igual para el día 22 de julio tenemos también programada otra sesión entre Sigma Nertel y Panduit, donde hablaremos sobre Panduit NetKit, las ofertas de productos, aplicaciones y ventajas. Vamos a estar enviándoles esta invitación. Vamos a contar también con la presencia del ingeniero Juan Pablo Borray. Vamos a estar entonces enviándoles a todos ustedes esta información. Nos queda es agradecerles a todos, al ingeniero Juan Pablo, por este espacio que nos brinda, a todos los que están conectados, todos los que se conectaron, muchas gracias por esta asistencia y y esperamos contar con ustedes en estas próximas charlas. Muchas gracias, Alejo, muchas gracias a Sigma por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por haberse tomado el tiempo de asistir a esta charla. Si tienen alguna pregunta, pues creo que por ahí están mis datos si los llegaron a tomar. Y bueno, quedo a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, Alejo, y buen día para todos. Lo mismo, muchas gracias, que estén muy bien y un feliz día. Gracias. Hasta luego.